oportunidades. Vamos a hablar entonces de lo que nos falta para completar este grupo, que son los micetomas, la casiosis y la rinosporidiosis, que son 3 micosis subcutáneas, digamos que la que tiene mayor potencial de morbilidad y en algunos casos de mortalidad, de acuerdo a la presentación clínica, son los micetomas. Y entonces, pues, porque la lacasiosis es una enfermedad crónica que no afecta directamente la vida del paciente, pero sí, pues, parte de la calidad de vida. Y la rinosporidiosis es una infección poco frecuente en nuestro medio, pero que, pues, con el mundo de hoy en día, que usted puede ir de un continente a otro en 8 o 10 horas, puede presentarse algún caso que no sea nativo de nuestra zona, pero sí que lo traiga alguna de las personas, y es importante pues que ustedes tengan un referente de la posibilidad de este tipo de infecciones. Vamos entonces a empezar por los micetomas, y cuando uno pues habla de este tipo de patologías debe empezar por decir qué es un micetoma. Un micetoma es una patología producida eh, por hongos y por bacterias. Es decir, hay actinomicetomas y hay eumicetomas. Eumicetomas cuando son producidos por hongos y actinomicetomas producida por actinomices, que son un grupo de bacterias. Tanto hongos como bacterias producen una patología subcutánea por implantación que produce aumento del tamaño, una inflamación a nivel del sitio donde se implanta el hongo y empieza a crecer, a afectar el tejido y producir toda la sintomatología clásica de lo que se conoce como un micetoma. El eumicetoma, que es el causado por hongos, no por un hongo, sino por varios hongos que tienen la capacidad de producir la misma manifestación clínica, entonces se conoce como el pie de madura o el pie de elefante. Entonces, porque eso es lo que produce, teniendo en cuenta que la mayoría de las presentaciones clínicas se producen en miembros inferiores, pero en cualquier región anatómica se puede presentar. Como descripción de la patología, es una inflamación local que va desde la epidermis hacia la zona subcutánea y se instala en ese sitio, empieza a multiplicar, a proliferar. Las lesiones empiezan a producir unas fístulas, la lesión se fistuliza, y por lo general esas fístulas a nivel subcutáneo están interconectadas de manera tal que se afecta el tejido, se altera toda la estructura de la zona donde están proliferando, y en ocasiones deja lesiones permanentes que no se pueden recuperar, produciendo pérdida de músculo, produciendo pérdida de la movilidad, impactando sobre la zona. Después de que ya empiezan a crecer estos microorganismos, tanto bacterias como hongos, pues forman una estructura patognomónica de la lesión, que es lo que se conoce como granos, ¿sí? Entonces se forman los granos, que son microcolonias integradas en el tejido lesionado, y eso le permite a los hongos asociados al proceso infeccioso ser de mayor, alcanzar, extenderse de una manera más grande y ir infectando tejido por contigüidad, y entonces empiezan a extenderse, a formarse esos granos, y esos granos no son más sino, en el caso de los hongos, hifas adosadas formando una estructura circular, que es es la prueba o la evidencia de que es un micetoma. Los micetomas producidos por bacterias son más agudos, más invasivos, pero generalmente ceden más fácilmente al tratamiento, mientras que los que son producidos por hongos, pues se demoran más en hacer toda la extensión de su virulencia y de la enfermedad, pero de igual manera el tratamiento para hacer una remisión es más lento.
Generalmente se observa en regiones tropicales, subtropicales, y se ha visto una relación directa con poblaciones económicamente deprimidas. Digamos que la zona de mayor incidencia actualmente en el mundo es la India, probablemente pues porque la densidad de población es más grande. Y se observa en las personas que tienen, pues son económicamente muy limitados, porque el trabajo que desempeñan es de tipo agrícola, de forma muy artesanal, y de manera que están expuestos a estar en contacto con el material vegetal donde están los hongos, porque es más de un hongo, y eso los expone a traumatismos cutáneos que hacen la implantación del hongo y con la posterior aparición de los síntomas. Dentro de los agentes causales micóticos están estos hongos que ven ahí. ¿Cuál es la característica? Que las manifestaciones clínicas no varían de acuerdo al hongo, sino todos esos hongos son capaces de producir lo que conocemos como micetomas. Todos producen las mismas manifestaciones clínicas. Son propios de zonas muy específicas, vecinas al trópico, en la zona llamada el cinturón del micetoma. Entonces está en la India, en América está en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, porque tenemos pues una línea de clima más o menos parecida, y no solamente el clima, sino las precipitaciones, bueno, la calidad del suelo y de las plantas. Clima tropical y subtropical seco, con temperaturas que varían entre los 10 y los 40 grados centígrados. Se considera una enfermedad por implantación, pero no una sola vez, sino a repetición, y es más o menos lo que vimos la semana pasada con la esporotricosis y las cromoblastomicosis. De igual manera, pues se ha observado que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, pero en mujeres no embarazadas, porque el cambio hormonal, y ese es otro de los estudios que se ha hecho, permite y deja a la mujer tan susceptible como el hombre. Es escaso en niños. Se creía que la relación de la incidencia, mayormente en el género masculino, se debía al desempeño económico de los hombres en el campo, en las labores propias del campo, lo cual los expone al contacto con el hongo. Es un factor de riesgo entrar a esas zonas con esas plantas donde se encuentran los hongos, pero en un estudio que se ha hecho también, las mujeres en la India, en Latinoamérica, pues también trabajan de igual manera en el campo, pero no hay la misma incidencia en mujeres que en varones. En mujeres no embarazadas, porque en mujeres embarazadas sí se ha encontrado la incidencia, pues mayor incidencia en este momento de las mujeres cuando están, digamos, con otro tipo de hormonas que no son las normales de la edad, en la mujer de edad reproductiva, pero no embarazada. Entonces, es una inflamación local con fístulas drenantes, frecuentemente interconectadas, y esas fístulas tienen generalmente una salida hacia el exterior y drenan hacia el exterior una sustancia filante en la cual podemos encontrar los granos. Los granos es importante y es un requisito para confirmar la sospecha diagnóstica. Es la evidencia de que la lesión es un micetoma. Obviamente, pues está toda la clínica, aumento de volumen, el daño a veces en las articulaciones, si el sitio si la implantación es en ese sitio, digamos que son generalmente asociados a este tipo de circunstancias. Lo que sí se encuentra como diferencia entre géneros de hongos es que hay unos que son endémicos, de todos los hongos que producen los micetomas, tienen distribución geográfica diferente, son endémicos de algunos sitios geográficos,
pero todos en su zona son capaces de producir una clínica igual. Entonces ahí como para tener que la pseudoescleria ovoide es más común en Estados Unidos, la Sofía la Janselmi y las madurelas son de Matiáceos y se diferencian por su conidación. Bueno, la otra circunstancia que los diferencia a los hongos es que unos son hialinos, es decir, no tienen pigmento, y otros son pigmentados. Pero la presentación clínica del proceso infeccioso desarrollado por ellos es la misma. Todos los agentes presentan la misma patología o producen. Se caracterizan por supuración, formación de abscesos, granuloma. Es una enfermedad granulomatosa, pues ya en la cronicidad como tal, que forman fístulas drenantes que contienen granos, no gránulos. Si la fístula no tiene una salida hacia el exterior, hay que intentar tomar la muestra mediante una punción para buscar los granos, porque con los granos es que se hace el diagnóstico microbiológico. Puede extenderse al músculo y a huesos contiguos. El micetoma, que es una micosis subcutánea, es la más profunda de las micosis subcutáneas, porque el hongo se extiende a músculos, a huesos y a órganos que estén contiguos. Se va extendiendo, como se van multiplicando los granos, van extendiéndose y ampliando su sitio de implantación. Entonces eso los hace muy peligrosos dependiendo del sitio de entrada. Y pues producen lesiones que son permanentes, afectan huesos, afectan músculo, y las lesiones persisten por años si no se tratan. No hay remisión espontánea. Se extienden en profundidad y en extensión, deforman y producen pérdida de función, y eso es pues bastante catastrófico para el paciente. La topografía más frecuente es en miembros inferiores, por obvias razones. Es el sitio más expuesto a la posibilidad de una lesión y a una implantación a repetición. Y volvemos a lo mismo, personas que trabajan en el campo sin la debida protección, expuesta la piel a cualquier tipo de lesiones de estas condiciones, y eso pues obviamente es la vía directa para tener infecciones con este tipo de microorganismos. En el pie, en la articulación tibio-tarsiana, en la planta y en el dorso del pie, en la espalda y la nuca, en los miembros superiores, en tórax y abdomen. Y hay la otra presentación clínica que se conoce como micetoma múltiple por varias inoculaciones, porque frecuentemente es generalmente unilateral, ¿no? Pues, a no ser que haya lo que conocemos como múltiples inoculaciones en los dos miembros inferiores o en los dos miembros superiores. ¿Cómo se hace? Estas son infecciones crónicas, ¿no? En tiempo prolongado. Eso no es una infección aguda con toda su magnitud en 5 o 10 días, un mes, no. Es extendida en el tiempo, que va extendiéndose la lesión y va así impactando todo el sitio de implantación y lo que esté cerca, y se empieza a extender. Es de evolución crónica, avanza hacia el tejido celular subcutáneo, puede rebasar la aponeurosis, afectar músculos, periósteo, el hueso y así como otras estructuras, vísceras y pulmones según el sitio de entrada. Entonces, si la implantación es a nivel de abdomen, empieza a extenderse y puede llegar hacia las vísceras. Y si es a un costado, en el tronco, pues cerca de las costillas o demás, pues puede atravesar costillas, llegar a pulmón. Se ha encontrado personas que pueden tener secreciones esputo con los granos. Es importante tener en cuenta que hay los fenómenos osteolíticos que se produce, hay osteólisis de los huesos pequeños, de la mano, del pie. Obviamente huesos como la tibia, el fémur, no, pero los huesos pequeños sí. Y los fenómenos osteolíticos dependen del agente etiológico. Y por lo general pues pueden destruir huesos pequeños como la falange, los metatarsianos, los huesos del carpo, las rótulas, las vértebras. Los huesos grandes como la tibia, el fémur, el esternón,
pues eso resisten un poco más, pero el esternón puede ser dañado por el avance del hongo. Digamos que de la forma como se trabaje, puede ser el factor de riesgo de la implantación del hongo. Se han hecho estudios en personas que trabajan con material vegetal. Por ejemplo, para cargar materiales se ponen petates y eso que van sostenidos sobre la frente, y eso permite la implantación del hongo a nivel del frontal. Y ese hueso es muy sensible a la acción de las enzimas de estos hongos que pueden producir osteólisis, el parietal. En la espalda el hongo puede avanzar hacia las vértebras, en especial a nivel cervical, obviamente con la subsiguiente destrucción y la consecuente compresión medular. Entonces aquí ya la lesión es una lesión complicada. Esto genera, dependiendo del segmento medular y su grado de afección, fenómenos de paresia, paraplegia, hemiplegia. Cuando la localización es a nivel torácico, entonces puede invadir pleura, afectar directamente el pulmón, de manera que el paciente presenta sintomatología específica y puede llegar a expectorar granos. Entonces aquí ya estamos hablando de una infección grave, complicada, que empezó por una implantación de un hongo que supuestamente, bueno, los hongos no están ahí para esperarnos y cazarnos, ¿no? Para enfermarnos. Sí tienen el potencial de virulencia y de patogenicidad, son patógenos primarios, o sea, no hay aquí un oportunismo, bueno, hay un factor de riesgo que es el trauma en la piel y la implantación del hongo. Son de vida libre, entonces, o sea que el papel de esos hongos en el reino de ellos es la degradación de materia orgánica. Para eso están. Lo que pasa es que tienen enzimas, tienen sitios para unirse con nuestras células, y nosotros tenemos receptores en nuestras células, y eso define una presentación clínica como esta. Se han encontrado reportes de casos de pacientes que la lesión continúa avanzando desde la parte posterior hasta salir a la cara anterior del tórax. O sea que ¿por qué un microorganismo puede hacer eso? Pues porque tiene un paquete enzimático que le permite la degradación de células, de huesos y demás. Entonces, por eso es que lo puede hacer, tiene un paquete enzimático grande. Esa imagen pues nos muestra un micetoma a nivel abdominal. Obviamente esto es una enfermedad crónica. Esto no se produce en 8 días, en 2 meses. El problema es que si nosotros tenemos en cuenta todos los aspectos que están contemplados dentro del estudio de esta enfermedad, habla de personas que viven en la ruralidad, lo que los hace distantes de la atención médica. Entonces, probablemente se automedican y consultan cuando ya la enfermedad está en un estado pues bastante avanzado. O probablemente puede haber una consulta en la primoinfección, pero como es tan inespecífica o son tan inespecíficas las primeras evidencias de la lesión, porque puede ser un trauma de piel con algún eritema, una vesícula y demás, y pues puede ser que se le den un tratamiento para eso, pero pues obviamente el hongo ya está ahí y empieza a avanzar hacia la mucosa, todo lo que ya hemos visto. Obviamente pues aquí ya el hongo avanzó, puede afectar órganos, vísceras y demás, y puede incluso producir la muerte del paciente. Como complicaciones a nivel craneano, la implantación pues es de suma importancia porque los huesos planos son lisados con prontitud, el frontal, el parietal, lo que provoca invasión a meninges, que por lo regular tiene un curso fatal, obviamente. Dependiendo del tipo de hongo involucrado en el proceso infeccioso, hay mayor o menor osteólisis, y eso sí es por el poder digamos, de daños por las enzimas que tienen. Unos tienen unas enzimas que otros no, o con mayor potencial de daño sobre los huesos. Sobresalen dentro de los que tienen mayor potencial osteolítico la anocardia brasilensis, la madura y el mycetomatis, que son
los de mayor potencial de osteólisis. Depende de 3 circunstancias el daño sobre el hueso, que es el estado inmune del hospedero, porque eso pues, puede ayudar a eliminar el hongo, la cronicidad y el agente etiológico. Entre más tiempo haya del proceso infeccioso, mayor será el impacto sobre huesos y sobre otros órganos. La alteración más frecuente son periostitis, con un periosto que se ve irregular y rugoso, osteitis, osteofibrosis y osteólisis, con formación de geodos o cavidades. Obviamente, si no se limita o no se hace un tratamiento, llega a observarse una lisis completa del hueso. O sea que subcutáneo es el punto de inicio de la extensión de la enfermedad desde la piel, pero puede llegar hasta vísceras. Por eso se habla de que es la más profunda de las micosis subcutáneas. Para hacer un diagnóstico, obviamente hay que mirar la clínica y hay que encontrar los granos. Hay otros minimicetomas, hay otros sitios de implantación, por ejemplo, a nivel de la región perianal. Se ha observado en pacientes que utilizan plantas para hacerse aseo después de la deposición con hojas y entonces ahí está el hongo y se implantan el hongo ahí. Hay que buscar los granos para confirmar que es un micetoma. Los granos se fragmentan una vez que se obtienen y se utilizan una parte para examinarlo directamente, otra para cultivo y otra para biopsia, que son las formas de diagnóstico. Hay que examinar el color, el tamaño del grano, se examinan las hifas, porque estamos hablando de eumicetomas, el tipo de hifas si son hialinas o pigmentadas, para ir pues orientando el tipo de hongo que está asociado al proceso infeccioso. Como referente para tener en cuenta, los granos dependen, el color del grano depende de si el hongo es de Mathiace o no. Entonces hay hongos que producen granos blancos porque son hialinos y hay otros que son de Mathiaceos y producen granos rojos y negros, como la Madurella mycetomatis, que produce hongos rojos y negros. La Madurella grisea son solo negros. Y la Madurella mycetomatis también solamente. Son negros y rojos. Y la Janselmi sí solo negros. Para el diagnóstico, para el apoyo diagnóstico, se hace la observación en KOH al 10% de la muestra esa filante que sale con los granos, es decir, el exudado. Y hablamos de pus porque a veces, por la localización y obviamente el desempeño de la persona, eso lo expone a traumas a repetición en el sitio donde ya está la lesión del micetoma y generalmente se infecta con bacterias. Entonces empieza a tener úlceras más grandes, mal olor, se vuelve una lesión purulenta, entonces hay que tener mucho cuidado pues para evitar este tipo de sobreinfecciones. Se buscan las cifras, los granos, se puede hacer dermatoscopia para también observar las lesiones, tomar los granos y demás, y cultivos que se hacen en medio de sauró para ver cuál es el género y la especie. Los cultivos de hongos no se hacen en laboratorios, digamos, de rutina, porque como los hongos tienen ese potencial de virulencia y de poder contaminar todo, entonces necesita un nivel de bioseguridad 2 con cámaras de trabajo de seguridad 2. Entonces eso generalmente lo tienen, son laboratorios de referencia que son los que trabajan con este tipo de hongos. Como referentes de PCR no encontré, la verdad, para este tipo de diagnóstico. Hay este algoritmo que me pareció interesante en relación a lo que se puede hacer cuando uno sospecha de una infección micótica. Entonces se toma la muestra y se pueden hacer exámenes directos con líquido cefalorraquídeo y sobre todo, por ejemplo, buscando antígeno del criptococo, cuando damos criptococo. Piel, pelo y uñas pues ya vimos nosotros para este tipo de lesiones cutáneas y subcutáneas con KOH, con tinción de blanco de calcoflúor y obviamente tejido para la parte de histología.
de biopsia para confirmar el diagnóstico. Una vez que podemos nosotros observar en KOH qué es lo que se buscan, hifas que pueden ser gruesas, hialinas o de matiace, aceptadas o no. Y pues si no es un hongo, pues obviamente no vamos a ver las hifas, como en el caso, por ejemplo, de los micetomas, que pueden ser con hifas o sin hifas, porque pueden ser producidos por bacterias o por hongos. Los cultivos, pues si estamos sospechando, por ejemplo, una esporotricosis, que es un hongo dimórfico, entonces se pueden sembrar a 2 o 3 temperaturas. Generalmente lo siembran a 25 y a 30 grados para confirmar el dimorfismo y observar las formas del hongo en medio de cultivo. Miramos a nivel microscópico, pues, si hay qué tipo de conidación tienen y qué tipo de hifas, porque recuerden que la parte de donde surgen los conidios es lo que nos permite diferenciar géneros. Y a nivel macroscópico, pues el color de la colonia, porque debe obedecer y estar en concordancia con el tipo de hongo que es. Y ya, pues lo otro sería ya si es una levadura, y nosotros pues por ahora no hemos hablado de levaduras, pero las levaduras uno puede observar el tubo germinal, puede hacer pruebas bioquímicas, puede hacer medios especiales con alpiste, con algún tipo de pigmento que nos permite diferenciarlos, o la prueba de urea para diferenciarlas por especies. Para el tratamiento, pues también depende, si es por bacterias, pues hay un tratamiento específico para eso, pero si es por hongos, entonces generalmente varía entre nistatina o miconazol, con nitroconazol o ketoconazol y fíjense que aquí también hay diversidad de tratamientos de acuerdo al hongo que está produciendo la patología, por eso es importante hacer la identificación del tipo de hongos que hay, pero a veces lo que hacen es hacer una sinergia además de un antimicótico. La anfotericina B, que se usa para la infección por madurela, pero generalmente esos son pacientes que están hospitalizados por el efecto secundario que puedan tener con la anfotericina B. Y por la Janselmi-flucitosina, que es generalmente lo que se usa para ese tipo de hongos. Aquí una lesión que tiene el señor sobre el ¿Profe? esternón. Señora. ¿Me podría recordar cuál era el de hospitalización, por favor? Anfotericina B. La Gracias. anfotericina B no la usan en ambulatorio, no solo para esta patología, sino para ninguna patología, porque tiene efectos secundarios. Aquí una lesión a nivel de la articulación. Fíjense cómo se observan las salidas de las fístulas y cómo hay aumento de volumen de la zona, y obviamente pues esas fístulas en el interior, en el interior están interconectadas, entonces ya hay daño del tejido, de todo, y probablemente la lesión que queda a ese nivel es permanente, como igualmente puede ser permanente la lesión producida en esta magnitud. Obviamente son lesiones con mucho tiempo de estar pues producida la lesión. Es una lesión crónica, granulomatosa, y fíjense cómo tiene todos los sitios de salida. Obviamente ahí hay que tratar con un elemento que permita buscar el grano en el interior de la fístula, y si no, pues hay que tener con una jeringa para buscar en tejidos como tejidos blandos que están cerrados, pero que hay que buscar la muestra. Y si uno cuenta los dedos del paciente, como que no ve sino 4, probablemente ya hubo reabsorción por osteólisis de los huesos del pie, ¿no? De los dedos del pie. Aquí esta lesión ya, el daño es irrecuperable. Bueno, otro agente causal de otra micosis subcutánea es la lacasia, que produce la lacasiosis o la lobomicosis. Lobo era el apellido del señor que descubrió varios de estos hongos, un brasilero. Tiene una, Profe, qué ya, pena. ¿Me puede repetir el nombre del hongo que no le entendí bien? lacasia loboyi, que Gracias, profe. produce lacasiosis. Es una lesión crónica con una característica muy particular,
que se sucede pues a nivel subcutáneo, pero las lesiones se pueden observar en piel, ¿no? Hay una extensión desde la epidermis hacia la submucosa. Las lesiones no solamente son lesiones grandes que se observan a nivel de la epidermis. Es un hongo que habita en temperaturas altas, húmedas, selváticas y en medios acuáticos. La vía de extensión es la misma, un traumatismo que permite la implantación del hongo. Se observa más en hombres entre la edad de entre los 20 y los 60 años, es decir, la edad productiva en la cual tiene que estar en contacto con o tiene que desplazarse a las zonas donde está el hábitat del hongo. Y como factor de riesgo, habitar en el Amazonas, porque en nuestra región esa es la zona endémica del hongo. Ahí es donde se consiguen los pacientes, ahí es donde está el hongo, ahí es donde tiene el factor de riesgo. A los delfines de agua dulce también les puede dar. Es propio de piel y de tejido celular subcutáneo, invade ganglios linfáticos regionales, puede producir en primera instancia un nódulo plano o una verruga pequeña, y después se va haciendo una lesión vegetante de bordes gruesos delimitada, que es lo que se conoce como un queloide. O sea que las lesiones producidas por la lacasia o la lacasiosis es una lesión queloide, produce una lesión queloidea. Pueden formar placas corrugadas de borde grueso, extensas, con nódulos en el interior únicos o múltiples, y hay diseminación linfática. Aquí los estudiosos de los hongos tienen como dos miradas. Hay quienes dicen que hay una extensión linfática y que por eso hay más de una lesión, que la lesión primaria permite que haya la extensión linfática y que pueda llegar hasta otros sitios. Bueno, por ejemplo, en los micetomas, a veces la mordedura de un animal, la picadura de un insecto también puede dejar el hongo y producir pues la infección. Las lesiones no son muy frecuentes en la cara, pero sí se pueden producir en el pabellón auricular, y ahí nos toca entonces hacer diagnóstico diferencial con la cromomicosis y con la leishmaniasis, ¿no? Porque produce, y además es el hábitat de ellos. Es una patología que no afecta directamente la vida del paciente, pero sí la calidad de vida, ¿sí? Porque pues son lesiones que pueden producirse en miembros inferiores, en miembros superiores, son lesiones crónicas que se van haciendo cada vez más grandes, que pueden durar hasta 10 años, 20 años el paciente con las lesiones. Como complicación, pues se pueden ulcerar, hacer una coinfección bacteriana, pues por el sitio donde se está presentando, lo mismo, traumas y demás. Y se ha encontrado una relación con la posterior aparición de un cáncer escamocelular que puede sí producir la muerte del paciente. Hay que hacer diagnóstico diferencial con queloides de otro tipo para buscar pues, la estructura patognomónica que nos confirme que es una lacasiosis, con lepra tuberculoide, lepromatosa, tuberculosis verrugosa, cromomicosis y algún tipo de tumores para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Y cómo se puede hacer el diagnóstico diferencial? Pues bien tomando una muestra para observarla en KOH, tejido para hacer un examen, pues la parte histopatológica, que se va a encontrar macrófagos con inclusiones levaduriformes, que es la estructura patognomónica. Este hongo no se había podido cultivar porque no se había encontrado el medio adecuado para eso. Estos investigadores, que son Salgado y colaboradores, encontraron la forma filamentosa del hongo. Fue un cultivo largo y complicado que inicia con el aislamiento enzimático del hongo y los posteriores cultivos, o sea, repiques en medios líquidos al 5% de CO2, nuevamente pasarlo a agar papadestrosa, que es el agar sauro, y se parece pues a otro microorganismo que es de zonas endémicas de Sudamérica y Centroamérica. Y con los cultivos obtenidos, los autores han hecho biología molecular y así pues ya confirmaron que era la lacasia. ¿Sí? Ahí, pues, ahí se cumplen los postulados de Koch al confirmar que esa clínica es producida por ese agente que crece de lo que se toma. Me imagino que tomaron muestras de pacientes y de material vegetal
para hacer el aislamiento. Tiene muy pocas formas de reproducción, se observan conidios catenulados y clamidoconidios, de manera que ya se pudo cultivar. Cuando se hace biopsia, lo que se observa en el tejido es esa estructura levaduriforme, aplanada en el centro, a veces están unidas como en pseudohifas, y pues eso es lo que lo que confirma la impresión diagnóstica. Ahí se habla de que esas estructuras más que todo parecen esporangios. Ahí está el tejido con la estructura propia del crecimiento en el tejido de la lacácea. Para el tratamiento, trimetoprim, sulfametoxazol, clofazimina, ketoconazol y traconazol, y se usan más de uno. O sea, generalmente se conjugan más de un medicamento para poder eliminarlo. Son tratamientos largos y a veces no hay una remisión completa, las personas abandonan el tratamiento y demás, entonces eso complica la remisión. Y por último, el tema de hoy fue corto y ya terminamos con las micosis subcutáneas. Sí, dígame. Profe, usted dice que la lesión patoneumónica es las inclusiones levaduriformes. No, hongo, la lesión no, la estructura del hongo. La estructura, sí. Profe, entonces, ¿este hongo es dimórfico? Porque... Eso es lo que han tratado de demostrar, porque se supone que en vida libre es un moho, ¿sí? En la forma ya, fíjense que cuando hacen el cultivo, lo que encuentran son, digamos que hifas, es fase filamentosa del hongo, en el medio que probablemente es un medio sintético a menos de 37 grados centígrados. En cambio, en el paciente lo que se encuentran son esas lesiones levaduriformes. Levaduriformes no tanto porque sea en sí una levadura, sino por la forma que tiene. ¿Sí me hago entender? Es una forma redondeada que simula como si fuera una levadura, porque no han confirmado que sea dimórfico. Es que es un hongo que hasta ahora lo están empezando a poder cultivar. Entonces, hablar de que podía crecer de una forma a la otra en un medio de cultivo era difícil porque no se había podido cultivar hasta ahora. Fíjense que para confirmarlo tuvieron que hacer biología molecular de lo que encontraron en el medio de cultivo. ¿Sí? Pero esta es la estructura que se encuentra en la muestra que se toma del paciente. Son Listo, como profe, moneditas. gracias. Bueno. Y está la rinosporidiosis. La rinosporidiosis, les repito, no es un agente que sea de nuestro entorno. No. Es un hongo que es más frecuente, por ejemplo, en la India, pero pues para tener un referente importante, porque sepan ustedes que hay otra micosis subcutánea. Es un hongo que ha sido muy difícil clasificarlo en un grupo específico, ha sido como parásito, después entonces ahora ya es un hongo, y el agente se llama el Rhinosporidium severi. Generalmente es un microorganismo que se encuentra en aguas que están altamente contaminadas por el contacto con los seres humanos. En regiones densamente pobladas, digamos que la zona endémica más conocida es la India y sus ríos, pues por el Ganges, por ejemplo. Las personas que van allí por religión o por curiosidad o por lo que sea a bañarse con esas aguas, o porque se bañan con esas aguas, generalmente se ha observado la directa relación entre la inmersión en esas aguas y la posterior aparición de la rinosporidiosis. El agente causal se ha clasificado como un protozoario y lo clasificaron pues porque las estructuras propias de la evidencia de la presencia del hongo son unas células, entonces parecen como una coccidia, por eso, pero hoy en día pues por biología molecular está dentro del grupo de los hongos. Es una infección que es cosmopolita de regiones densamente pobladas con condiciones higiénicas malas. Y sobre todo cuando las aguas están estancadas, entonces este microorganismo puede proliferar ahí.
¿Qué fue lo que produce como evidencia clínica de su proceso infeccioso? Grandes pólipos, tumores, lesiones verrugosas hiperplásicas, ricamente vascularizadas, friables y sésiles o pedunculadas. Los pólipos son de color rosa y, por ejemplo, a nivel de las coanas protruyen y se observan como unos pólipos grandes con unos punticos blancos. Esos punticos blancos son la muestra que uno debe tomar para apoyar el diagnóstico, pues para hacer un apoyo paraclínico. Adquieren gran tamaño y obstruyen la vía aérea porque pues están creciendo algunas de ellas a nivel de las fosas nasales y además se pueden extender y pueden a veces hacer lesiones más complicadas, extender hacia el interior, ¿sí? Se localizan generalmente en ingresos en la mucosa de los ojos o en la vía respiratoria superior. Y puede haber una extensión laríngea y faríngea desde la infección nasal. La más frecuente es a nivel nasal, más o menos el 70% de los procesos infecciosos son a nivel nasal, que se pueden extender hasta laringe y faringe, produciendo pues, dificultades respiratorias y puede dejar afecciones complicadas en el paciente. Implantación ocular, las lesiones cutáneas y una lesión miscelánea, es decir, no tiene una característica propia clara. Lo que se observa en la muestra que se toma son estas esférulas, que se puede describir como un esporangio, ¿cierto? Lleno de pequeñas esférulas. Obviamente, quienes en un principio observaron esta estructura, esto se parece a una coccidia de un parásito, pues a una coccidia, la coccidia es un parásito. Y entonces, pues por eso como que lo clasificaron como parásito, después ya cuando aparecieron las primeras evidencias de otro tipo de pruebas que creció en algunas medios que son para otro tipo, bueno, no se ha podido aislar en medios de cultivo, pero por biología molecular el RNA ribosomal es de hongos, ¿sí? Más que de levadura, más que de parásitos. Esta es la estructura que se puede retirar, esta es la lesión que se produce a nivel en este caso, a nivel del ojo, pues hay que retirarlo porque si no va a obstruir todo el ojo y va a perder la visión la persona. Obviamente hay que hacer la parte quirúrgica y el tratamiento con pues las sustancias que le sirven. Son micosis de vías respiratorias altas que se pueden volver crónicas y extenderse. Es una lesión que no es contagiosa entre personas, ¿sí? Ya sabemos cuál es la forma de contraerlo. Se puede desarrollar en las cavidades nasales, en oído, en laringe. Generalmente produce, cuando es a nivel nasal, pues epistasis nasal frecuente, pólipos nasales grandes y pues en los sitios donde mayormente se observa es en el continente asiático, principalmente en la India. Para confirmar el diagnóstico clínico hay que tomar la muestra para buscar esas figuras esféricas que miden varias micras de diámetro. Y esas esférulas maduras están llenas de endosporas y por eso se habla de que parecen esporangios. De manera que la forma de reproducción es rápida, porque pues la ruptura de esa esfera libera las esférulas y van a multiplicarse. En KOH al 15% se pueden observar las figuras esféricas. En tejido se puede hacer coloración con Gridley, con Paz, con Gomori, y tiene mucha similitud en la estructura con el coccidioides. Con la coccidioidomicosis. El cultivo es negativo. Ha sido muy trabajoso cultivar este tipo de microorganismos. El tratamiento debe ser quirúrgico junto con medicamentos. Ayuda al tratamiento con antibióticos, por lo que últimamente se ha clasificado como una microcistis aeruginosa. No se usan tanto antimicóticos, se usan más antibióticos para tratar de eliminar este tipo de infecciones. Bueno, niños, el tema de hoy era corto, pero con esto terminamos las infecciones subcutáneas, ¿sí? Y nos encontramos entonces el miércoles para seguir con nuestro tema de bacterias. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿por qué el tratamiento es con antibiótico? Porque
parece que no cede a los azoles ni a ninguno de los antimicóticos. Probablemente, es que como no se ha podido cultivar, probablemente no tiene ergosterol en la pared, entonces la mayoría de los azoles no le sirven, ¿sí? Ha sido más sensible a la utilización de antibióticos. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, feliz tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.